Truong y Tieunu han firmado oficialmente su acta de matrimonio. Y desde ese momento ya no son dos desconocidos, sino una pareja legalmente unida comenzando una vida completamente nueva. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy marca un momento decisivo después de tantas dificultades. Truong y Tieunu finalmente han decidido vivir juntos y construir una familia de verdad. Pero lo que más genera expectativa no es solo el momento de firmar, sino lo que viene después. ¿Cómo reaccionarán sus familias? ¿Y su boda se llevará a cabo sin contratiempos? Si quieres seguir este camino lleno de felicidad, pero también de desafíos, no olvides darle like y suscribirte al canal ahora mismo porque la historia de Truong y Tieunu aún guarda muchas sorpresas. La mañana comienza con suavidad con la luz del sol filtrándose entre las hojas. Truong lleva de la mano a Dui por el camino de siempre hacia la escuela. Dui va parloteando sin parar, contando historias, mientras Truong de vez en cuando se inclina para acariciarle la cabeza con una mirada tierna como la de un verdadero padre. «Pórtate bien en clase y hazle caso a la maestra», le dice con voz cálida. Dui asiente con fuerza. «Sí, papá, acuérdate de venir a recogerme por la tarde». «Vale». Truong se queda un momento mirando la pequeña figura de Dui corriendo hacia la entrada de la escuela y de pronto siente algo extraño en el pecho, una mezcla de paz y responsabilidad. Se da la vuelta para irse, pero tras dar unos pasos, su mirada se detiene. Al otro lado de la calle, una pareja está haciéndose fotos de boda. La novia con un vestido blanco impecable sonríe radiante. El novio a su lado le toma la mano con suavidad. Las risas, el sonido de la cámara. Todo crea una escena tan feliz que resulta imposible apartar la vista. Truong se queda quieto. Su mirada se vuelve más profunda. En ese instante la imagen de Tieunu aparece de repente en su mente, su sonrisa, los días en que superaron dificultades juntos, los momentos en que ella soportó todo en silencio sin quejarse. Y entonces se da cuenta. Ella merece algo más completo. No solo estar juntos, sino un compromiso, un hogar de verdad. La mano de Truong se cierra con firmeza. Su mirada se vuelve más decidida que nunca. «No puedo hacerla esperar más», murmura casi hablándose a sí mismo. En ese mismo instante toma una decisión simple pero capaz de cambiar toda su vida. Truong se da la vuelta y acelera el paso con el corazón latiendo más fuerte de lo habitual. Porque esta vez no solo quiere estar al lado de Tieunu, quiere casarse con ella. Truong camina rápido de regreso a casa todavía con las emociones a flor de piel después de aquel momento. Apenas abre la puerta ve a Tieunu inclinada cuidando el huerto en el patio, una imagen tan familiar y sencilla que hace que su corazón se estremezca. Tieunu la llama con un tono de voz un poco distinto. Ella se gira algo sorprendida al notar su mirada seria pero a la vez profunda. «¿Ya llegaste?» Truong se acerca y se detiene frente a ella. Hay un breve silencio como si estuviera reuniendo todo su valor. «Yo tengo algo que decirte». Tieunu sonríe suavemente, «Dime». Pero esta vez, Truong no da rodeos. La mira directamente a los ojos con la voz firme y clara. «¿Quieres ser mi esposa?» El tiempo parece detenerse. Tieunu se queda inmóvil. No esperaba que todo sucediera de manera tan repentina. «Cásate conmigo», continúa Truong con una mirada sincera sin dudar ni un segundo. «No quiero que sigas sola. Quiero cuidar de Dui contigo y recorrer juntos todo lo que nos queda por delante». Los ojos de Tieunu se humedecen. Lo mira y asiente suavemente con la voz ligeramente temblorosa pero firme. «Yo acepto». En ese instante todas las preocupaciones parecen desvanecerse. Truong suelta un leve suspiro y sonríe mientras Tieunu baja la mirada sin poder ocultar la felicidad que la invade. «Entonces, vamos a registrar nuestro matrimonio», dice Truong de inmediato como si temiera perder la oportunidad si espera un segundo más. Tieunu lo mira un poco sorprendida, pero finalmente asiente.
Ambos se preparan rápidamente sin necesidad de muchas palabras, solo intercambiando miradas llenas de confianza. Porque saben que a partir de este momento sus vidas comienzan oficialmente una nueva etapa, una etapa llamada familia. La puerta de la oficina se abre y Truong y Tieu-nu entran con una sensación a la vez familiar pero también especial. No es una misión, no es trabajo. Es una decisión que cambiará toda su vida. Buenos días, compañeros, saluda Truong. Su voz sigue firme, pero su mirada es diferente, más cálida, más tranquila. Desde dentro, Hao y Dong levantan la vista sorprendidos al verlos llegar juntos. Buenos días, An Truong, pasen, siéntense aquí, dice Hao mientras se levanta rápidamente a acercarles unas sillas. Dong sonríe. ¿Qué pasa hoy? Te veo distinto. Truong sonríe levemente, mira a Tieu-nu a su lado y dice con calma, hoy Tieu-nu y yo hemos venido porque queremos pedirles ayuda. El ambiente se vuelve más atento. Diga An, responde Dong enseguida con entusiasmo. Truong respira hondo reuniendo toda su determinación. Tieu-nu y yo hemos decidido registrar nuestro matrimonio. Un segundo de silencio. Y luego, ¿de verdad?, exclama Hao con los ojos brillantes. Felicidades a los dos. Dong aplaude sin poder ocultar su alegría. Tieu-nu de pie a su lado inclina ligeramente la cabeza con una sonrisa suave pero llena de emoción. De acuerdo, voy a llamar al área de justicia para que bajen a ayudarlos. Enseguida, dice Hao rápidamente y luego llama Tai. Al poco rato, Tai sale de la oficina interior con unos documentos en la mano. Buenos días, soy Tai del área de justicia. Hoy me encargaré de ayudarlos con el trámite de registro de matrimonio. El ambiente se vuelve más serio, pero sigue siendo cálido. Tai coloca el expediente sobre la mesa y va abriendo cada hoja. Este es el certificado de matrimonio que incluye la información de ambos. Por favor, facilítenme todos los datos para completar el expediente. Truong empieza a dictar la información palabra por palabra con claridad y seguridad. Tieu-nu está a su lado escuchando, a veces mirándolo discretamente con una mirada llena de confianza y tranquilidad. Cuando llega su turno, ella se pone un poco nerviosa, pero mantiene la calma y da cada dato con claridad. Tai asiente e introduce toda la información y luego desliza el documento hacia ellos. Por favor, revisen los datos. Y si todo está correcto, firmen aquí. El ambiente se vuelve más lento. Truong y Tieu-nu se inclinan juntos sobre el papel, leyendo cada línea, nombres, fechas de nacimiento, lugar de origen. Todo deja de ser información individual y ahora está unido en un mismo documento. Truong toma el bolígrafo primero. Mira a Tieu-nu. Ella le devuelve la mirada. Un leve asentimiento, pero suficiente para entenderlo todo. Ese momento sin ruido, sin lujo, pero profundamente especial. Porque con solo firmar, se convertirán oficialmente en una familia. El camino de regreso a casa aquella tarde parecía más largo de lo habitual, pero curiosamente más ligero. Truong y Tieu-nu caminaban uno al lado del otro sin decir mucho, solo mirándose de vez en cuando y sonriendo suavemente, una sonrisa que bastaba para entender que a partir de ahora ya no estaban solos. Apenas se abre la puerta, el espacio familiar aparece ante ellos, pero hoy tiene un significado distinto. Tieu-nu coloca con cuidado el acta de matrimonio sobre la mesa, sin apartar la mirada, como si aún no terminara de creer que todo es real. Entonces, ya somos marido y mujer, dice en voz baja con un tono entre tembloroso y feliz. Truong, de pie detrás de ella, apoya suavemente una mano sobre su hombro. Sí. Desde ahora yo soy tu esposo y tú, la persona a la que voy a cuidar toda la vida. Tieu-nu se gira para mirarlo con los ojos ligeramente húmedos pero llenos de confianza. Pasa un breve silencio, pero no es incómodo. Es una paz difícil de encontrar. Estaba pensando que mañana podríamos ir a casa de tu madre, dice Truong con un tono más serio, para contarles a todos que ya estamos casados.
Tieu-nu se queda un momento en silencio con un leve gesto de preocupación en la mirada, pero finalmente asiente. Creo que se alegrarán. Truong sonríe suavemente, yo también lo creo. La mira y continúa con más firmeza. Luego pensaremos en la boda. No tiene que ser algo grande, pero sí un día realmente especial. Tieu-nu baja la mirada y sonríe con que estés tú. Y Dui, es suficiente para mí. Truong aprieta suavemente su mano. No, quiero que seas realmente feliz. La luz de la tarde entra por la ventana, iluminando a las dos personas que están de pie juntas, ya no como individuos separados, sino como una familia que empieza desde lo más sencillo. Y desde ese momento, aunque el futuro aún sea incierto, están listos para seguir adelante juntos. La noche fue cayendo poco a poco, envolviendo la casa en una calma suave que parecía acompañar el nuevo comienzo de Truong y Tieu-nu. La luz tenue de la sala mezclada con el color cálido del atardecer, que aún se resistía a desaparecer por completo, creaba un ambiente íntimo casi perfecto. Ambos se sentaron uno junto al otro en el sofá. No había prisa, no había ruido, solo el sonido leve del viento moviendo las hojas afuera y sus respiraciones acompasadas. Truong tomó la mano de Tieu-nu entre las suyas como si quisiera asegurarse de que ese momento era real. «Aún siento que todo pasó muy rápido», dijo ella en voz baja, sin apartar la mirada de sus manos entrelazadas. «Sí, pero también siento que es algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo», respondió él con una leve sonrisa. Tieu-nu levantó la mirada y lo observó con detenimiento como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro en ese instante. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó suavemente. Truong negó de inmediato. «De nada. Si algo lamento, es no haber sido más valiente antes». Ella sonrió una sonrisa tranquila sin reproches. «A veces las cosas llegan en el momento justo, ni antes ni después». Un silencio cómodo volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era un silencio vacío sino lleno de pensamientos compartidos. «Entonces», dijo Tieu-nu después de unos segundos, «¿cómo te imaginas nuestra boda?». Truong soltó una pequeña risa. «La verdad, no lo había pensado con tantos detalles. Solo sé que quiero que sea un día especial para ti». «Para nosotros», corrigió ella con suavidad. Él asintió. «Para nosotros». Tieu-nu apoyó la cabeza ligeramente sobre su hombro. «No necesito algo lujoso, ni grande. Solo quiero que estén las personas importantes. Tu familia, la mía». Y Dui, añadió Truong. Al mencionar a Dui, ambos sonrieron casi al mismo tiempo. «Seguro estará muy emocionado», dijo ella. «Tal vez hasta quiera ser quien lleve los anillos». «Eso sería perfecto», respondió Truong. «Él es parte de todo esto, de nuestra familia». Tieu-nu levantó la cabeza y lo miró con más seriedad. «Gracias por quererlo así». Truong frunció ligeramente el ceño como si no entendiera del todo. «No tienes que agradecerme eso. Dui ya es importante para mí, como si fuera mi propio hijo». Las palabras quedaron flotando en el aire cargadas de sinceridad. Los ojos de Tieu-nu se humedecieron otra vez, pero esta vez no dijo nada, solo apretó un poco más su mano. «Entonces», continuó él, «¿prefieres una ceremonia sencilla?» «Sí, pero bonita», respondió ella. «Tal vez al aire libre, con flores, algo natural». Truong asintió imaginándolo. «Podría ser en el patio de la casa de tu madre, o en algún lugar tranquilo con árboles». «Me gusta eso», dijo ella con una sonrisa más viva. «Algo íntimo, donde podamos sentirnos cómodos». «Y música suave», añadió él. «Nada demasiado ruidoso». «Y comida sencilla pero hecha con cariño», agregó ella. Ambos comenzaron a reír, ligeramente sorprendidos de lo fácil que resultaba imaginar ese día juntos. «Mira, ya estamos planeando todo», comentó Truong. «Porque es importante», respondió ella. «Es el inicio de algo grande». Él la miró con ternura. «Lo importante no es la boda, es lo que viene después». Tieu-nu asintió lentamente. «Una vida juntos». «Con responsabilidades», añadió él con dificultades.
pero también con momentos felices. Ella respiró hondo. ¿Tienes miedo? Truong se quedó pensativo unos segundos antes de responder. Un poco, sí. No por nosotros, sino por querer hacerlo bien. No quiero fallarte. Tieu-nu negó con suavidad. No tienes que ser perfecto, solo quédate a mi lado. Él apretó su mano. Eso sí puedo prometerlo. Ella lo miró fijamente. ¿De verdad? De verdad. El ambiente se volvió más profundo, más íntimo. Entonces hagamos una promesa, propuso ella. ¿Qué tipo de promesa? Que pase lo que pase. Vamos a hablar, no a alejarnos. Truong asintió sin dudar. Que no nos guardemos nada. Que nos apoyemos, añadió ella. Y que cuidemos de nuestra familia, completó él. Ambos sonrieron como si acabaran de sellar algo invisible pero muy fuerte. Mañana será un día importante, dijo Tieu-nu. Cuando le contemos a mi madre... ¿Estás nerviosa?, preguntó él. Un poco, pero más que nada quiero verla feliz. Lo estará, respondió Truong con seguridad, porque esto es lo correcto. Ella respiró más tranquila. Y después empezamos a preparar todo. Podemos hacer una lista, sugirió él. Invitados, lugar, fecha... ¿Vestido?, dijo ella en voz baja, casi tímida. Truong sonrió. Quiero verte con ese vestido. Tieu-nu bajó la mirada ligeramente sonrojada. Aún no sé cómo será. No importa, respondió él. Seguro te verás hermosa. Ella levantó la mirada con una mezcla de emoción y vergüenza. ¿De verdad lo crees? Siempre lo he creído. El silencio volvió, pero esta vez cargado de una calidez profunda. Fuera la noche ya había caído por completo. Dentro, una nueva historia comenzaba a tomar forma. Truong, susurró ella. ¿Sí? Gracias por elegirme. Él negó suavemente. No te elegí. Simplemente no puedo imaginar mi vida sin ti. Tieu-nu cerró los ojos un momento como si quisiera guardar esas palabras en su corazón. Entonces, vamos a hacerlo bien, dijo finalmente, paso a paso. Juntos, respondió él, y en ese instante, sin necesidad de más palabras, ambos supieron que el futuro, aunque incierto, ya no daba miedo, porque lo enfrentarían de la única forma que realmente importaba. Uno al lado del otro.